Este es un gráfico del PIB del Reino Unido desde el año 1600 hasta 1900. La economía creció en torno a un 50% a lo largo de esos 300 años. Sin embargo, en 1882 ocurrió algo que cambió para siempre el curso de la historia económica y transformó este gráfico en algo parecido a esto, un aumento parabólico del tamaño de la economía. Y no fue solo en el Reino Unido. Este fenómeno se produjo en las economías desarrolladas durante los siglos XX y XXI. Y aunque cueste creerlo, es posible que hoy hayamos presenciado un acontecimiento muy similar al de 1882. Dicho año puede señalarse como el momento en el que la electricidad empezó a estar disponible para uso comercial, lo que permitió utilizarla en los hogares para iluminación, aparatos eléctricos y además facilitó una transformación completa de la industria. La electricidad puede clasificarse como una tecnología de propósito general, lo que significa que tiene la capacidad de influir en prácticamente todos los aspectos de la vida humana. Y como acabamos de ver con ese gráfico del PIB, así ocurrió. La comparación actual, como quizá ya haya adivinado, no es otra que la inteligencia artificial, también una tecnología de propósito general, o GPT, por sus siglas en inglés, que podría modificar por completo el futuro de la economía. Cierto es que muchos consideran que la IA conducirá inevitablemente a un colapso económico, dado que tiene la capacidad de sustituir muchos empleos. Otros, en cambio, mantienen una visión mucho más optimista sobre su potencial para aumentar la productividad. Examinaremos entonces cómo podría afectar la IA al crecimiento económico, al mercado laboral, así como al comportamiento del mercado de valores, y de qué forma deberíamos tener en cuenta, como inversores, esta nueva tecnología. El FMI ha estimado que la IA podría aportar aproximadamente un impulso del 0,5% al PIB. PricewaterhouseCoopers, una importante firma de consultoría, estima que la IA tendrá aproximadamente una contribución del 0,8% al PIB. Un impulso del 0,5 al 0,8% al PIB puede no parecer gran cosa. Sin embargo, esto tiene el potencial de cambiar por completo la trayectoria de la economía global en los próximos 20 años. De hecho, este impacto es aproximadamente equivalente al que los académicos atribuyen a la electricidad sobre el PIB durante las décadas posteriores a su adopción. Como referencia, se calcula que la contribución al PIB de la máquina de vapor fue de alrededor del 0,3%, y la de Internet también se situó en torno a un 0,3%. Por tanto, no cabe duda, la inteligencia artificial es una de las tecnologías más importantes que se han inventado en los últimos 100 años. Pero, ¿cómo se traduce esto en un gráfico real del PIB? En los últimos 20 años, la economía estadounidense ha crecido a un ritmo de alrededor del 2% anual. Si esa tendencia se mantiene durante la próxima década, el gráfico seguiría una trayectoria similar a esta. Pero con el impulso en productividad generado por la IA, el crecimiento del PIB tomaría esta otra forma. Puede que usted piense en este momento que la diferencia no es significativa. No obstante, observe qué ocurre cuando avanzamos otra década más. La distancia se amplía. Si añadimos un par de décadas adicionales, la brecha entre la economía con IA y la que prescinde de ella comienza a resultar realmente abultada. Es en este tipo de horizontes temporales donde se puede apreciar el verdadero impacto de las tecnologías transformadoras en la economía. Al principio, el cambio es lento y probablemente imperceptible, pero a largo plazo, su efecto se acumula de forma exponencial, y esto es algo que la mayoría de las personas pueden constatar. La realidad es que la IA no ha cambiado el mundo desde que se lanzó ChatGPT en 2022. Sin embargo, no hay que confundir esto con la falta de impacto económico.
Es solo cuestión de tiempo hasta que el efecto de la IA se refleje en el crecimiento económico. La electricidad es un excelente ejemplo de ello. También fue una tecnología de uso general que transformó progresivamente la economía y posteriormente desencadenó una oleada de crecimiento en la productividad. Investigaciones del FMI nos muestran que la adopción de la electricidad siguió una curva en forma de S. Comenzó de manera muy lenta a finales de la década de 1890 y principios de la de 1900, pero durante las décadas de 1910 y 1920 se aceleró de forma considerable. Estos 30 años, justo aquí, fueron un periodo en el que el PIB global se incrementó con gran rapidez y el final de la curva en S, es decir, en 1929, marcó el inicio de la Gran Depresión. Esto nos lleva a la segunda cuestión de este vídeo. ¿Va la IA a provocar una gran crisis económica al reemplazar a una parte sustancial de la fuerza laboral? Después de todo, un mayor nivel de productividad también implica que las empresas pueden producir la misma cantidad de bienes y servicios con menos trabajadores. Si la economía se desacelera, podría ocurrir que las compañías que han estado incorporando IA reaccionen con rapidez despidiendo empleados. Incluso podría hacer que ciertos puestos de trabajo se vuelvan completamente irrelevantes, al ser sustituidos por completo por la IA. Esto podría traducirse en un aumento de desempleo estructural, que se produce cuando las personas ya no poseen las competencias necesarias para encontrar empleo en la nueva economía. Diversos estudios académicos han analizado cómo las nuevas tecnologías de principios del siglo XX probablemente contribuyeron a niveles más elevados de desempleo durante la Gran Depresión, y muchos temen que la historia se repita con la IA, con algunas proyecciones que apuntan a que el desempleo en Estados Unidos podría alcanzar el 20% para 2030, como consecuencia de la sustitución de empleos en sectores como el jurídico, financiero y la consultoría. La verdad es que las nuevas tecnologías, como la IA, van a generar disrupciones. Habrá transformaciones positivas, pero también negativas. Si regresamos a nuestro gráfico del PIB histórico, observamos que la segunda revolución industrial, impulsada por la electricidad, provocó un auge inicial en la economía, seguido de una prolongada fase de reajuste que se extendió durante la Gran Depresión y que fue sucedida por un segundo gran repunte del PIB. Por otra parte, si analizamos lo que ha estado ocurriendo en tiempos más recientes, vemos que el PIB ha tendido a estabilizarse desde la década de 1980. Consideramos totalmente plausible que la tecnología de IA tenga el potencial de desencadenar una reaceleración secular del crecimiento económico. De forma similar a lo sucedido en las décadas de 1910 y 1920, también conocidas como los felices años 20, dicha reaceleración podría ir acompañada de un auge especulativo en los precios de las acciones, seguido también por una fase de reajuste similar, que podría manifestarse en forma de una recesión muy severa, con elevados niveles de desempleo, mientras la economía se adapta a la nueva tecnología. Entonces, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el mercado de valores estadounidense? ¿Un alza masiva o una corrección severa? En realidad, el mercado de valores acaba reflejando el crecimiento económico real. Por tanto, el impacto de la IA sobre el PIB real, del que hablamos antes, podría ser inicialmente muy limitado, pero acelerarse con el tiempo, llevando al mercado de valores a niveles extraordinarios. La inteligencia artificial realmente no nos dice mucho sobre lo que ocurrirá en los próximos 5 años, y el comportamiento del mercado de valores dependerá mucho más de los ciclos económicos habituales que de cualquier impacto concreto derivado de la IA. A comienzos del siglo XX, aunque la economía estaba iniciando una transformación profunda
Impulsada por los avances tecnológicos, igualmente se produjeron varias crisis económicas de gran envergadura, como la recesión de 1920, que provocó una caída del 60% en el mercado de valores. Lo que sí está claro es que los inversores que mantuvieron sus posiciones durante esos periodos, o incluso mejor, si aprovecharon las caídas de las bolsas, lograron beneficiarse del auge posterior en los precios de los activos. Este vídeo no pretende predecir con exactitud lo que sucederá a partir de la inteligencia artificial, sino más bien ofrecer una visión aproximada de cómo podrían desarrollarse los acontecimientos. Actualmente, muchas personas se sienten profundamente preocupadas por el futuro, ya que abundan las noticias negativas sobre este tema, que se difunden por todas partes. Sin embargo, la realidad es que siempre ha existido temor frente a cada nueva invención tecnológica a lo largo de la historia. Todas implicaban riesgos reales, y la mayoría causó disrupciones, pero la humanidad no solo logró superarlas, sino que prosperó a largo plazo gracias a esas innovaciones. Nosotros creemos que la IA ofrecerá algunas de las mayores oportunidades de inversión de nuestras vidas. Si está preparado para aprovecharlas, asegúrese de unirse a nuestro servicio premium en el enlace del vídeo.